Bueno, mi nombre es Castillo Velázquez Tania Stephanie y hoy estaremos hablando del segundo imperio persa, el imperio sasánida. Su ubicación estaba al suroeste del estado iraniano de los Pars, conocido como los Persis por los griegos. Sus predecesores en el gobierno de los territorios de Persia eran los partos. Se alzó con el poder mediante su primer monarca o emperador Ardashir I. Fue él quien derrotó al último de los reyes partos, el Arsásida Artabano IV. Los partos fueron derrotados y Artabanus murió en la batalla. Cuando los sasánidas derrotaron a los partos, los sasánidas se adueñaron de todos sus territorios. Durante los siguientes años, Ardashir unificó todo Irán bajo su poder y colocó a miembros de su familia controlando provincias que limitaban con Siria al oeste. Para aclarar, surge en Persia, siglo III, el Imperio Sasánida. Estaba formado por un grupo de personas preparadas para la guerra y líderes fuertes. La vida de los persas bajo el gobierno sasánida casi no se modificó respecto a la que tenían con los partos, pero hubo dos modificaciones muy importantes. La primera era que los sasánidas formaron un estado fuerte con muchos funcionarios y un ejército numeroso. La segunda era que tenían como objetivo expulsar a los romanos de Asia. Los siguientes reyes sasánidas como Ardachir II y Sapor III, entre otros, se dedicaron más a intervenir en las peleas internas del reino que a cuidar las fronteras y el bienestar del pueblo. Vamos a explicar la sociedad de Persia. En el primer escalón se encontraba el rey y toda la familia del rey, que venía siendo generalmente la nobleza. En el segundo escalón estaba la aristocracia, debido a la fuerte influencia que en esos tiempos tenía la religión con el gobierno. Básicamente iban como de la mano. Y en esto estaban los sacerdotes, nobles y grandes comerciantes. En el segundo escalón estaba la clase media y popular, que eran los pequeños comerciantes, artesanos y soldados. Esto debido a que eran como los que más, bueno, no los que más, eran parte de las personas que aportaban a la sociedad o que hacían algo por ella. Los campesinos, más abajo, que eran hombres libres, explotados y obligados a prestar servicios en la construcción de palacios y obras públicas. Y finalmente los esclavos, que eran prisioneros de las conquistas militares, o sea, que eran las personas secuestradas de otras comunidades o civilizaciones que conquistaban los persas. Y estos, por supuesto, ejecutaban los trabajos más pesados en la construcción de palacios y obras públicas. La economía se basaba en la agricultura, con la irrigación de las aguas de las montañas, el pastoreo y la extracción de los minerales. Eso también lo vimos en el punto anterior. Tenían comercio amplio, ayudados por la creación de las monedas, el darico, acuñadas en oro, lo que estimuló el comercio interno e internacional. Con la formación del imperio, el comercio pasó a ser una actividad importante, dando origen a un grupo de ricos comerciantes. El comercio impulsó la industria del lujo, joyas, mosaicos y tapetes o alfombras de gran belleza. Todos estos cabían como en las artes menores. Las provincias pagaban impuestos, ya sean en especie o lingotes de materiales preciosos. Y esto probablemente sea un poco raro al ver que ya de plano pagaban en lingotes y materiales preciosos, pero yo digo que se podían dar este lujo debido a los constantes saqueos o asaltos que hacían a otras civilizaciones. Y aquí podemos ver con mayor detenimiento la moneda persa, que era alrededor de 8.4 gramos, que fue introducida por el rey Darío I. La religión la principal religión fue el zoroastrismo, creada por los persas. Y esto es un poco irónico porque, pues, debido a sus seguidos saqueos o asaltos a otras civilizaciones, también se apropiaban mucho de la cultura y es como un poco irónico porque se adueñaban casi de todo, pero decidieron ser muy como fuertes o seguros de qué religión querían seguir. Esta era dualista, que básicamente era la creencia de dos dioses.
el dios Hormuz, que era Ahura Mazda, en otras palabras, que representaba el bien, y el dios Ahriman, que representaba el mal. El libro que contiene las enseñanzas del Zoroastro se llama Zend Avesta, es el libro sagrado de los persas. Y en el Zend Avesta básicamente, o la mayoría de las veces, estaba en la portada la representación de Hormuz. Y aquí podemos ver como un ejemplar del Zend Avesta. Aquí podemos ver al dios Hormuz, que tenía como una combinación entre un águila y su vestimenta no era muy sofisticada a comparación con el dios Ahriman, que era como más trabajada. Y el dios Ahriman aquí aparece como con una especie de un animal raro, con plumas y parece ser que son patas de gallo. No sé. Pasamos a las dinastías persas con Ciro el Grande. Ciro era soberano de Persia que fundó el imperio persa Aqueménida, destinado a convertirse en la primera potencia de la época hasta que fue conquistado en el 331 a.C. por el monarca macedonio Alejandro Magno. Ciro era hijo de Cambises, príncipe de Anshan, perteneciente a la casa de los Aqueménidas y de la princesa meda Mandane. Aquí ya podemos ver de entrada la clara relación entre los medos y los persas. Mandane era hija de los reyes de los medos, Astiages, de quien Cambises era fiel vasallo. En 559 a.C. Ciro sucedió a su padre en Pasargada. En 550 se puso enfrente de una rebelión de los persas contra los medos, en la cual triunfó. Y triunfó gracias a la poca fidelidad de las tropas que seguían al rey medo. Esta victoria no significó nada o la aniquilación de los medos. El propio Ciro se encargó de demostrar que al perdonar a Astiages, la ascensión al poder de los Aqueménidas serviría para fortalecer la unión de ambos pueblos. Una vez asegurada su posición en la meseta de Elam, Ciro el Grande se dispuso a continuar con su expansión territorial, marchando sobre el reino de los lidios en Anatolia, a los que derrotó en Pteria. Tras perseguir al rey de los lidios, Creso, hasta la Anatolia occidental, lo volvió a derrotar en el campo de Ciro y lo capturó al conquistar Sardes, la capital de Lidia. Una vez asegurada Anatolia, Ciro puso sus ojos en Babilonia, regida por el rey Nabónido. Aprovechó la situación de debilidad de los neobabilonios y la crisis religiosa que enfrentaba al rey con el influyente culto al dios Marduk. Logró llevar a cabo una rápida campaña que acabó con la sumisión de la antaño poderosa ciudad de Mesopotamia en 539 a.C. En el 530 a.C. emprendió una campaña contra los mazaguetas en el norte de su reino, en el curso de la cual encontró la muerte. Y aquí podemos ver con detenimiento el imperio de Ciro el Grande, cómo abarcaba toda Media, que era básicamente también Ecbatana, Elam, Margiana. Podemos ver también Babilonia, donde está Damasco, Jerusalén, Uruk, Ur, Nippur, Ashur. También podemos ver Lidia, Sardes, Efeso, Mileto, etc. Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. Enseguida lanzó su ejército contra el poderoso y extenso imperio persa, fundado 2 siglos antes por Ciro el Grande. Tras esta conquista de las ciudades persas de las costas de la actual Turquía, batalló con éxito contra el ejército de Darío en 333 después de Cristo, en la batalla de Isos. Tras su derrota, Darío intentó negociar con el joven invasor, pero sus propuestas fueron rechazadas. Las tropas macedonias fueron conquistando nuevos territorios del imperio, primero Fenicia y después Egipto, para finalmente enfrentarse con un numerosísimo ejército persa, comandado por Darío, en las proximidades de Gaugamela, a orillas del río Tigris. Los macedonios vencieron y Darío escapó, aunque finalmente fue traicionado por sus nobles y asesinado.
Alejandro honró a su antiguo rival y persiguió a sus asesinos. Tras esta victoria sobre Darío, Alejandro gobernó sobre el antiguo imperio persa. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.